Dios me los bendiga maravillosamente en este momento. Gracias a cada uno de ustedes que ha tomado el tiempo y tiene disponible este tiempo para poder aprender de la palabra. Y sin más preámbulo, me gustaría que me acompañaran en este tema de la serie de Hebreos, donde habla de este pasaje, de estos héroes de la fe o de estos ejemplos. La misma palabra dice más adelante en Hebreos que si tocaría de hablar de todos, realmente no habría espacio. Estos son algunos ejemplos, pero hay muchos más de qué hablar. Se podría hablar de Josué, se podría hablar de tantos, ¿verdad? Gedeón, se podría hablar de tantos. Entonces la palabra solo agarró algunos para poder dar revelación a nuestro corazón, para poder dar aliento, para poder impartir sabiduría, para poder darnos un ángulo de que no habíamos visto y sobre todo de ver que Dios siempre está en la vida de cada uno de ellos. Está realmente 100% involucrado en la vida de cada ser humano, de cada individuo, y Él quiere que nosotros sepamos que nos ama, que está con nosotros en todo a lo largo de la vida. Pero que también sepamos de que confiemos en Él, que 100% Él está en el mejor interés para nuestras vidas, que realmente podemos depender de Él, que podemos realmente creer y estar descansando que Él es un Padre Celestial que nos ama, que es un Padre Celestial que es presente, que está presente en nuestras vidas y que nos anima en todas las instancias a decir no temáis, no tengan miedo. No nos regaña, no nos reprende. Aún podemos ver en el ejemplo de Gedeón donde le dice, mira, si tienes miedo, ve al campamento, baja y verás que vas a escuchar un sueño de que alguien dice y en ese sueño vas a recobrar ánimo. Entonces, siempre en circunstancias inciertas, que no tenemos, son de incertidumbre, quien tienen incertidumbres, estas circunstancias que realmente son de verdad consternación o de que son circunstancias que no podemos ver y causan incertidumbre en nuestro corazón. Dios siempre dice, estoy presente. En toda la palabra dice, estoy presente, no tengas miedo, estoy contigo, vamos, adelante, no tengas miedo por nada. Es un Dios que siempre va a estar ahí para ti. No te desanimes, que tu corazón encuentre ánimo en este pensamiento, que tienes un Padre que te ama con todo el corazón y dio a su Hijo, que es un Dios presente y que tú puedes depender de Él 100% en toda tu vida, en cualquier circunstancia, y siempre te va a animar. Aún en aquellos momentos de incertidumbre, aquellos momentos que no sabes qué hacer, en aquellos momentos donde tú le dices, pero ¿cómo es posible, Dios? ¿Será que sí es cierto que yo puedo hacer esto? ¿Será que sí es cierto que yo puedo aquello? ¿Será cierto, Padre? Entonces, Dios siempre anima. Podemos nosotros ver en Éxodo 3:12, donde Dios le dice a Moisés, no te preocupes, yo estoy contigo. Podemos ver esas palabras de ánimo, donde Dios siempre imparte paz en aquellos momentos de incertidumbre en nuestra vida y nos dice, no tengas miedo, no temáis. Y si podemos leerlo con esa dulzura, porque Dios es maravilloso, nosotros podemos ver eso y que nos anima siempre. Y podemos ver esas palabras que le dice a Moisés, le dice, vamos a Éxodo 3:12 para comenzar rápidamente. Dios le contesta, porque Dios le había mandado a Moisés a que fuera ante Faraón. Pero viene Moisés y le dice, bueno, Dios, ¿quién soy yo para ir presente? ¿O quién soy yo para presentarme ante el Faraón y a sacar a la gente, verdad? A sacar de Egipto a los israelitas. Dios le contesta y le dice, bueno, yo estaré contigo y esta es la señal que yo mismo yo te envío.
cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en este monte. Entonces le dice, esta es la señal. Si quieres alguna señal en tu vida, ciertamente piensa en esta señal, que yo mismo soy tu señal. Yo soy el que te estoy enviando y mi señal es que yo mismo estoy contigo. No temáis. Mi señal es que tú vas a depender 100% de mí porque yo soy el que te acompaño. Si quieres alguna señal, yo mismo soy esa señal. Qué palabras de poder para Moisés, ¿verdad? La fe depende de Dios. Ahora vamos a Hebreos 11:23. Vamos a 11:23 y vamos a hablar, si no han adivinado, yo creo que sí, si adivinaron, es que vamos a hablar de la vida de Moisés. Vamos a hablar y es ¿verdad? Vamos a hablar de Hebreos 11:23, la fe depende de Dios, y vamos a hablar un poquito de Moisés, porque hay tantas cosas de hablar sobre la vida de Moisés, los retos, las circunstancias, la creencia, hay tanto de qué hablar de Moisés. Pero solo vamos a hablar algunas cosas y una de esas es lo que dice Hebreos. Vamos a Hebreos, si me acompañan rápidamente a Hebreos, y dice así, Hebreos 11:23, vamos a leer el 23, 24 y 28, vamos a leer solo algunos énfasis de estos versículos para poder realmente enfatizar lo que vamos a leer o lo que vamos a estar indagando en este momento, para usar bien el tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a Hebreos y vamos a leer del 23 y así 23, 24 y nos vamos a saltar al 28. Y dice así, por la fe, al nacer Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo de la orden del rey que había dado a matar a los niños. Vemos el comienzo de Moisés, el comienzo en la vida de Moisés podemos ver que es a través de los padres también. Podemos ver esto que dice, por la fe al nacer Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses y no tuvieron miedo a la orden que se había dado. Entonces, durante 3 meses, ellos lo escondieron a Moisés, pero dice por fe. Entonces vemos que ellos sabían que Dios estaba con ellos en esta circunstancia, en este punto de la vida de Moisés. Podemos ver esto. Entonces vamos a ver más adelante, ¿verdad? Dice, y por fe, Moisés cuando ya fue hombre, no quiso llamarse ser hijo o hija del faraón. Dice, por fe él rechazó todo esto. Rechazó todo lo que él podía haber alcanzado, las riquezas, todas las cosas que él podría haber realmente tener esa gloria en ese punto, ¿verdad? Porque podemos ver que para hacer todas las cosas, para ser un gobernante y todo eso, realmente era una gloria de acuerdo a los 5 sentidos, de acuerdo al ser humano. Entonces él rechazó la gloria de cualquier hombre. Y dice, y por la fe, cuando ya fue hombre, no quiso ya ser llamado de hijo de la hija de Faraón. Vemos eso, ¿verdad? Y dice, prefirió ser maltratado junto al pueblo de Dios y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios a gozar tiempos de los placeres y del pecado. Y así mismo podemos ver esto, ¿verdad? Esta es la misma comparación de Jesucristo, ¿verdad? El 26 dice, y consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de la riqueza de Egipto, porque tenía una vista puesta en la recompensa que Dios le había de dar. Entonces, él tenía una visión, ¿verdad? Consideró de más valor, de más abundancia, de más riqueza, de más honra, sufrir la riqueza que venía en Cristo Jesús. El episodio anterior, si se podría decir de esa manera, estábamos hablando de una vida abundante. Entonces, ya al final, ¿se acuerdan? Hablamos de que la verdadera riqueza está en gozar todas las cosas a través del Mesías. No nada más o se enfatiza de una liberación económica o todas las cosas materiales que vienen en una promesa que es Jesucristo en nosotros,
sino dice, consideró de valor sufrir más la deshonra que gozar las riquezas que venía de Egipto, las cosas materiales, porque tenía a buena vista la recompensa. Entonces esta riqueza que es o que venía del Mesías, gozar las riquezas que venían atrás o por el Mesías, era más importante que las mismas riquezas de Egipto. Es lo que está básicamente enfatizando, ¿verdad? Entonces el 27 dice, por la fe Moisés se fue de Egipto sin miedo. Yo sé que algunas versiones dice por miedo, pero acá realmente no fue que porque tenía miedo, sino por fe. Dice, por fe Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey y se mantuvo firme en su propósito, como si viera al Dios invisible. Estos versículos los vamos a ir tocando más adelante o casi en la conclusión, porque realmente vamos a dar mucho énfasis en algunos versículos, pero es realmente importante poder ver que el 27, ¿verdad? El 27 realmente explota nuestro cerebro, si se podría decir de esa manera enfática y traducido literalmente en inglés, explota nuestro cerebro en el sentido de wow. Y más adelante lo vamos a enfatizar y lo vamos a seguir enfatizando porque realmente es un versículo realmente mejor que un diamante o que el oro, porque dice, por fe Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo del enojo del rey. Se fue en un propósito firme. ¿Por qué se fue? Porque él dijo, yo no quiero esto. Tuvo que haber hablado con Dios, tuvo que haber orado, tuvo que haber realmente una visión de Dios. No solamente no es que se fue huyendo, porque dijo, renunció a todas estas cosas y también vio el propósito de Dios. Y no fue por miedo, sino que dijo, yo no quiero esto. No quiero ser el hijo de la hija del faraón. No quiero todas estas cosas. Entonces huyó en el sentido de que su corazón en ese momento, en la circunstancia que él estaba enfrentando, estaba confuso de toda la información, ¿verdad? Es como quien dice, tenía que digerir todas estas cosas que estaba viendo. Entonces se va y dice, sin miedo se va, pero se mantuvo firme en el propósito. Y se mantuvo firme en su propósito, como si viera al Dios invisible. Él dependía, la fe depende de Dios, Moisés. La fe depende de Dios. Vemos esto, como si viera al Dios invisible. Se mantuvo firme en el propósito como si viera al Dios invisible. Sus peleas era así como en Éxodo comenzamos. Si quieres alguna señal, Moisés, yo soy tu propia señal. Yo voy contigo. Yo soy el que te envía. Yo soy quien soy. Yo soy quien soy. Y yo soy quien soy, estoy contigo. Y esa es la señal que te doy. Que el invisible, que el Dios eterno, que el Dios poderoso, ese va de tu mano, va de tu lado, está al próximo tuyo. Ese Dios, ese quien soy yo, el invisible está contigo. Qué palabras poderosas en las cuales realmente es like, wow. Esas fueron las palabras que Dios animó al corazón de Moisés. Wow, ¿verdad? Entonces sigamos acá. Por fe, Moisés, por fe Moisés celebró la Pascua y mandó a rociar las puertas de la sangre o con sangre. Por fe Moisés celebró la Pascua y mandó a rociar las puertas con sangre para que el ángel de la muerte no tocara al hijo mayor de ningún israelita. Vemos todos los hechos que Moisés hizo en una forma resumida por los actos de fe, ¿verdad? Los actos de fe. Y uno de esos es que celebró la Pascua porque anunciaba las cosas que Moisés hizo, anunciaban las cosas que iban a venir, o era sombra del nuevo pacto, del pacto que iba a tener más gloria. Entonces él hizo todas esas cosas nada más como sombra de lo perfecto, sombra de lo más invisible, en el sentido de lo eterno, de la gloria, de las riquezas y de todo, ¿verdad? Vemos todas las cosas, todos estos actos que podemos ver en la vida de Moisés.
Y vemos esto, que por la fe Moisés acciona en el propósito de Dios. Vamos así a Hebreos, perdón, no, ya estamos en Hebreos, vayan a Éxodo, solo vamos a estar citando algunos versículos para cuando nosotros estemos así desarrollando la historia, nosotros ya tenemos en nuestra historia o de lo que nosotros estemos indagando, investigando, usted va a saber porque hemos leído ya, ¿verdad? Suficiente materia para hablar el contexto o expanderlo. Y vamos a Éxodo 2:2 y dice, y la mujer concibió un día, y la mujer concibió y dio a luz un niño viendo y que era hermoso y lo tuvo oculto por 3 meses. Entonces nosotros podemos ver que acá vemos la historia cómo comienza con Moisés y donde dice de que lo ocultaron, que tuvo un niño y lo ocultaron, ¿verdad? Podemos ver que el hebreo siempre va a citar historia de lo que ya se habló antes. Y todo lo que se habló antes fue en Éxodo. Entonces, para aquellos que esto es nuevo, esta información es nueva, podemos ver que no nada más es, Hebreos nada más no tira luzazos, sino también todas las cosas que se hablaron. También hay historia antes. Todas las cosas que están ahí y no hay cosas específicas a detalles, porque antes la palabra de Dios ya las puso con detalle. Y Éxodo 2:2, si quiere leerlo todo, va un poquito de la historia. Esto solo es para apoyar a lo que dice Hebreo, ¿verdad? Porque estamos estamos indagando acerca de Hebreos. Estamos viendo este punto de Hebreos. Nosotros podemos ver acá que también la vida de Moisés tenía un propósito. Y aunque en ese momento Moisés no sabía el propósito, en este punto, Dios tuvo que llevarlo de mano en mano, ¿verdad? Y animarlo en cada paso. Y usualmente así va a ser la revelación. Dios alguna revelación o la mayoría de veces que nos da revelación no nos la va a dar toda, sino nos va a dar paso a paso, porque esa es la confianza. Y esa es la dependencia de Dios, que Él sabe. Entonces, nosotros dependemos 100% de Dios, así como también vemos nosotros cómo Jesucristo dependió de Él en todo su ministerio. Cuando nosotros vemos que va al templo y en una ocasión le dice los hermanos, vete al templo. Y él le dice, no, porque no es mi hora. Se va y dice que sí se va Jesús al templo, pero va escondido y ya de ahí en el templo, ya estando en el templo, se quita la capa. Se quita lo que lleva puesto y ya no está escondido. Entonces vemos también este proceso en Jesucristo, pero vamos a dejarlo ahí y vamos a ver cómo también, más adelante vamos a ver cómo Dios prepara también la vida en el ministerio de Jesucristo para que cuando Jesucristo llegara al punto de dar su vida, pero Dios prepara el ministerio de Jesucristo, prepara a Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra para dar el mejor servicio o la cumbre del servicio de Jesucristo. Y podemos ver que Dios siempre ha estado en la vida de todos y también de Jesucristo. Entonces podemos ver cómo, aunque Moisés no sabía realmente todas las cosas que tenía que hacer o que iba a hacer, podemos ver que Dios le da esa seguridad. Le da esa seguridad a Moisés. Y Moisés aprende también de alguna manera, porque fue aprendido, no es que no confiara, pero aprende en esa relación íntima que él tenía, aprende y comenzó a depender de Dios. Nosotros podemos ver todo eso, ¿verdad? Podemos ver cómo es que Moisés realmente depende de Dios por esa relación que tenía con él. Vemos a través de Éxodo a toda la familia de Moisés. Podemos ver la historia de cada uno de ellos. Podemos ver que cada uno de ellos confiaba de alguna manera en Dios y Dios le daba revelación en cada uno de ellos. Incluso se acuerdan a la hermana de Moisés, donde va y llega y se asegura que Moisés llegue sano. Entonces todas esas son pasos de fe, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo estas verdades en la vida de Moisés, aún desde pequeño, Dios
cuidó de él. Desde el punto de como aún la hermana le dice, mira, yo conozco a alguien que puede amamantar a este niño. Entonces vemos que la mamá de Moisés no solamente le pagaron para amamantar al niño, sino también tuvo la oportunidad de ver crecer, ¿verdad? Entonces vemos cómo las promesas de Dios y cómo Dios nos anima a que cuando nosotros dependemos de Él no solamente nos va a bendecir, sino nos va a dar también, bendecir no en el sentido nada más de lo espiritual, sino también todo lo viene añadido. Y es lo que estamos aprendiendo también en estas últimas últimas series, de que depender de Dios quiere decir espiritualmente depender de Él. Y cuando nosotros dependemos de Él en toda nuestra vida, también van a ser las cosas añadidas. Porque podemos ver que no solamente la mamá de Moisés es bendecida con tener a Moisés a la par, que era una bendición, sino también le pagan por estar a la par de su hijo. Entonces vemos que las promesas de Dios siempre van a traer bendición a nuestra vida cuando dependemos de Él. Vemos esta palabra, ¿verdad? Vamos a seguir desarrollando esto de la fe depende de Dios. La fe depende de Dios. Vamos hablando de la vida de Moisés un poquito. Estamos hablando de la familia de Moisés, de la vida y todo eso para poder saber quién es Él, ¿verdad? Para aquellos también que no conocen un poquito la historia y ver cómo Dios realmente funciona todas las cosas para el bien de los suyos. Entonces pone todas las cosas juntas, ¿verdad? Entonces habíamos leído el 24 ya, donde dice que por fe Moisés cuando se fue, y por fe Moisés cuando ya fue hombre, ya no quiso llamarse ser hijo de la hija del faraón, así que prefirió que lo maltrataran junto a todo el pueblo de gozar aún los placeres de los placeres del mundo y del pecado. Entonces nosotros vemos también ese reflejo en Jesucristo. ¿Se acuerdan que dice de que a pesar de que era hijo, aprendió la obediencia y aprendió la humildad y se despojó de él mismo? Quiere decir porque soy hijo de Dios esto o aquello. Entonces podemos ver la similitudes, ¿verdad? Pero podemos ver esto, que ya siendo mayor de edad renunció a todo lo que hubiera considerado ser grande, ¿verdad? O cualquier persona en su posición hubiera querido ese tipo de gloria, ya que era reconocido como el hijo de Faraón, pero no obstante a eso, prefirió que lo maltrataran junto a todo el pueblo que disfrutar todos estos efímeros placeres, ¿verdad? Y seguimos, y el 26 también dice que consideró mejor compartir los sufrimientos que declaraban estos sufrimientos declaraban los sufrimientos que iba a hacer Jesucristo, ¿verdad? Entonces era como compartir cuando dice aún la palabra que es mejor compartir los sufrimientos con Cristo. ¿Se acuerdan que también eso lo dice allá en las epístolas, donde dice que también nosotros todos compartimos los sufrimientos de Jesucristo? Entonces podemos ver en la vida de Moisés que él también declaró que consideró compartir mejor los sufrimientos de aquel pueblo que también era declarado de que Jesucristo, ¿verdad? También de alguna manera era que todos esperaban esta promesa del Mesías. Entonces era mucho más valioso que todos los tesoros de Egipto, teniendo como firme la mirada en la recompensa. Entonces nosotros tenemos firme la mirada en esa recompensa, ¿verdad? Podemos ver eso y vamos rápidamente al 12. 12, 1 al 3. Vamos a Hebreos 12. Y ahora lo vamos a entender mejor. Dice, por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, y estas personas que hablan, está hablando previamente del 11, ¿verdad? Dice, teniendo alrededor tanta nube de testigos, esto quiere decir que todas las personas, estamos hablando de Moisés, José, Jacob, estamos hablando de Abraham, Sara y todos los que habíamos mencionado anterior, ¿verdad? En cada uno de Hebreos. Y dice, pero nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos
o dejamos a un lado todo lo que nos estorba, todo el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es Él es en quien la perfecciona. O nuestra fe se perfecciona en Él. Él es el que perfecciona nuestra fe. Es su obra, su guía y todas las cosas, y el Evangelio de Jesucristo. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es el que la perfecciona. Entonces, a través de esta fe es que nosotros somos perfeccionados. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía de que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Y podemos ver esto, ¿verdad? Porque más adelante, en el 11, o más atrás, depende cómo lo vea, dijo de que Moisés también dijo que no le importó rechazar todo eso, sino aún prefirió la deshonra que vendrían los sufrimientos con el pueblo. Esto anunciaba esto, dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y es esta fe la que perfecciona, o de Él es el que perfecciona esta fe. Así que Jesús soportó la cruz sin haber caso a lo vergonzoso de esa muerte, y después, y porque sabía que después del sufrimiento traía gran gozo. Y la recompensa, está hablando, ¿verdad? Porque el 26, nosotros podemos ver ahora que regresemos al 11:26, podemos ver esta recompensa que está hablando también. Acordémonos que cada uno de estos personajes también veían la promesa del Mesías, ¿verdad? Aquel que iba a venir. Consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar la riqueza de Egipto. Está hablando de Moisés, 11:26, y que gozar la riqueza de Egipto, porque tenía la vista puesta en la recompensa, que era que fijemos nuestra mirada en Jesucristo, que es nuestra fe, que Dios le había de dar. Entonces la recompensa, ¿verdad? En todo lo que él iba a hacer con Dios. Pero también tenía que depender 100% de Dios, y a través de su servicio, porque estamos hablando de un servicio de fe, porque creyeron en Dios y el servicio que Él dio al pueblo y lógicamente a todos nosotros, porque Él tuvo que recorrer algunas millas, por decirlo de esa manera, para que nosotros pudiéramos tener algo mayor, que fue Jesucristo. Entonces las recompensas, teniendo como firme la mirada en la recompensa, y nosotros, y Jesucristo también vio la mirada, o esta mirada, nuestra mirada es en la fe, porque Él tenía la mirada en lo que era aquello que iba a traer mayormente gozo. Podemos ver estas cosas en la vida de Moisés. Entonces vamos a estar saltando con Moisés, porque sabemos que estos dos ministerios, el ministerio viejo o el antiguo pacto con el nuevo, realmente siempre van a estar en contraste, y porque de alguna manera se unen con la recompensa, ¿verdad? Podemos ver que Moisés sí creyó en esto, sí creyó en Jesucristo, y podemos ver que Dios lo llevaba de mano en mano, y la dependencia en Dios tenía que estar ahí. Por eso el 27, como les había dicho anteriormente, realmente es un diamante que hace que todo nuestro ser nuestro vello, ¿verdad? Se nos hagan la piel de gallina, decían por ahí, ¿verdad? Para hacerlo más específico. Y vemos esto que dice por la fe. Y dice: por la fe se marchó de Egipto sin temor a la ira del rey, y se mantuvo constantemente, o se mantuvo en este propósito, como viendo al invisible. Podemos ver viendo al invisible. Si nos acordamos, Hebreos comienza así: Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es la convicción, o es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Entonces, eso es lo que realmente enfatiza, ¿verdad? Dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera y de estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Y vemos el 27,
dice, tener la plena seguridad de las cosas que no vemos. Entonces, ¿cuál es la plena seguridad? ¿Cuál es la plena certeza de lo que no vemos? ¿Cuál es la dependencia o la certeza que no vemos? La certeza es que Dios existe, ¿verdad? La certeza es que Dios está con nosotros. Con los 5 sentidos usted no puede ver a Dios. Usted me diría lógicamente. Entonces, la certeza de Moisés no era que no lo podía ver, sino que él sabía el poder de Dios. Él conocía esta verdad. Sabía quién era Dios, sabía de que el invisible estaba. Por eso el mismo versículo dice como que el invisible estuviera. ¿Por qué? Porque los asuntos de fe no los va a ver. Entonces aquí donde dice por la fe, y por la fe se marchó de Egipto sin temor a la ira del rey, y se mantuvo constante en el propósito, se mantuvo firme o constante en el propósito, como que si estuviera viendo al invisible. Y por fe, nosotros vemos esto, y por fe Moisés se va de la tierra de Egipto sin miedo y se mantuvo firme en su propósito, como que estuviera viendo al Dios invisible. Lo invisible de Dios, que es Él, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que se espera? Lo cierto es la existencia de Dios. Lo cierto es de que Dios es poderoso, de que Él ha creado. Nuestra convicción está en el Dios mismo. Nuestra convicción está en quién es Él. Porque yo estoy contigo, le digo, la misma señal. ¿Se acuerdan que así comenzamos con Éxodo? Esta es la señal. Y la misma señal es que soy yo el que te envío. Soy yo. El que te envío, soy tu señal. Yo estoy contigo. Yo voy de tu mano. Yo voy a estar contigo. Moisés le dijo a Dios. Esta misma señal que le dijo, yo soy el que estoy contigo. ¿Quieres una señal? Yo mismo soy tu señal. Yo estaré contigo. Yo estaré de la mano. No estás solo, estoy contigo. Estas palabras que resuenan es el invisible está contigo. El Dios Todopoderoso está contigo. No lo puedes ver, pero sí puedes ver su poder, sí puedes ver su amor, sí puedes ver su gracia, sí puedes ver todas estas riquezas en tu vida reflejadas. Lo invisible de Dios, que es el invisible Dios, está próximo a ti, no está lejos de ti. El poder de Dios, su amor, sus infinitas riquezas, todo está en ti. Dios mismo está en ti, pero está contigo. Él no te deja solo. Y estas fueron las palabras que dice que lo cierto es que la convicción que tenemos son en aquellas cosas que no vemos. Y lo único que no vemos es a Dios, porque Dios no es un ser humano, es un espíritu, nosotros lo sabemos. Pero nuestra dependencia, nuestra confianza es en lo que Dios ha demostrado. Sí podemos entender. Ahora el resumen es cuando nosotros vamos y regresamos a Hebreos 11:1 y dice la fe, el creer, la plena seguridad mía es que yo voy a recibir lo que espero porque estoy completamente convencida que la realidad de lo que yo no veo o mi realidad de lo que no veo que es a Dios, y estoy hablando en los 5 sentidos, ¿verdad? Es que realmente esta realidad es las cosas invisibles de Dios, ¿verdad? Entonces la realidad puede ser esa, que yo no veo a Dios, pero lo que la convicción es en lo eterno de Dios. Mi convicción es quién es Dios. Y esta fe no depende de eso. Porque aunque no vemos a Jesucristo, hemos creído en Él, le amamos y Él nos ama. Aunque no vemos a Jesucristo, no lo vi crucificado, pero yo tengo la certeza que Él murió por mí. Esta es la certeza de lo eterno y de lo invisible, de que las cosas, la materia es más allá de lo que veo. Y el amor de Dios es eterno y va más allá. Entonces, si dependo de Dios, si la fe depende de Dios, mi seguridad y mi certeza está en el invisible de Dios. Invisible porque, vuelvo y repito, no porque carezca de fuerza o de realidad, sino porque realmente es lo obvio de que no lo podemos ver. Pero no obstante esto, que
dice que Moisés hizo todas las cosas como que él estuviera frente a frente a Dios, como que estuviera próximo a Dios, que el Dios invisible estaba con él, porque él se lo dijo: yo soy tu señal, yo soy, no estás solo. Y cuando nosotros oímos esas palabras y están en nuestra mente, nuestro espíritu se regocija. ¿Por qué? Porque es Dios comunicándose con nosotros, con lo eterno que Él ha puesto en nosotros, que es Espíritu Santo. Entonces dependemos de Él, dependemos en todo. Y si vemos esa maravillosa misericordia dentro de nosotros, y si vemos esa certeza y vemos ese gozo dentro de nosotros, hermanos y hermanas, el Dios invisible está con ustedes. Dependan de Él. Que la incertidumbre o lo que no ven de Dios, que lo único que no ven es Él mismo, no los haga dudar de el poder del invisible, del poder del amor y de la seguridad de que Él hace las cosas. Pero dependamos de Él, rindámonos a Él. Creamos que la única señal que necesitamos para nuestra vida o para los demás es el Dios mismo, que es tu Padre, que es mi Padre. Si alguien te pide una señal y te dice: dame una señal, dile: ¿qué más señales que Dios tenga a mi Padre dentro de mí? ¿Qué más señales que el invisible esté conmigo? Amén, regocíjese en este pensamiento. ¿Qué más señal es esa? Y el invisible está con nosotros. Así es. Sigamos acá. Y el 28 dice, ya lo habíamos leído, pero vamos a ir reafirmando pensamientos para ir concluyendo en esto, ¿verdad? Y ahora lo estamos uniendo también con la comparación o el contraste en Jesucristo. Y dice: y asimismo Moisés celebró la Pascua y mandó a rociar las puertas con sangre para que el ángel de la muerte no tocara a los hijos. Entonces dice, por fe él celebró la Pascua, por fe él les dijo todas las cosas que tenían que hacer. Y cuando dice por fe les dijo, porque él tenía que haber creído esto. Él no solamente tuvo que haberles dicho háganlo y punto, y si no están de acuerdo, igual si no lo tienen que hacer. No, él tenía que tener la convicción de que iba a funcionar, que lo que Dios había dicho, la instrucción que Dios había dicho, la tenían que creer, no solamente como una obligación o por miedo, sino de que porque dependían de Dios y sabían de que eso no solamente anunciaban a Jesucristo, sino también, porque de alguna manera anunciaba a Jesucristo, sino también era el cuidado de Dios para ellos, el amor de Dios y la extensión de misericordia hacia ellos. Entonces ellos tenían que creer esta materia, no solamente hacerla por hacerla. Entonces por fe se celebró esto. Por fe los israelitas también, dice, atravesaron el mar Rojo en tierra firme, mientras que los egipcios, al intimidarlos, fueron tragados por agua. Entonces el 29 dice y añade que por fe todos cruzaron el mar Rojo en tierra firme, ¿verdad? Entonces viene este punto donde vemos de que se abre el mar y todos cruzaron, porque muchos pudieran haber dicho: oh no, ¿qué pasa si me ahogo o sale ahí algo, ¿verdad? Cualquier sumisión o asunción chistosa que podríamos encontrar, pero también fue fe el pasar. Entonces, por fe los israelitas atravesaron el Mar Rojo en la tierra firme y cuando ellos querían pasar, entonces también dice que fueron tragados, ¿verdad? Pero tomó fe para Moisés también haber agarrado la vara que tenía y todas las cosas que hizo y que Dios le decía que hiciera, él tenía que también creerla, ¿verdad? Entonces, todas las cosas que funcionaban para bendición de ellos, también ellos tenían que colaborar y ver el poder de Dios. Lo invisible de Dios se manifiesta en el poder de Dios. Entonces, por eso dice que el invisible estaba con él. ¿Por qué? Porque aunque lo que no veían de Dios, podían verlo en el poder de Dios, así con la nube, podíamos ver el fuego y también podemos ver todas las cosas, el maná, y podemos ver todas estas cosas de Dios reflejadas en misericordia en todos los israelitas. El invisible con ellos, peleando la batalla con ellos. Ellos dependían 100% de Dios. Por eso también les dijo, no agarren todo el maná, porque cada mañana les voy a dar. Entonces eso lo que les estaba diciendo era de que tenían que depender de Dios.
porque si ellos agarraban más maná y lo guardaban, se iba a podrir. Y el que aguardaba, entonces se le iba a podrir. Pero eso quería decir, si aquellos que agarraron más maná y que se les podría, sabían de que no habían confiado en Dios. Y los demás sabían de que Dios iba a hacer la provisión. Entonces ese es el punto, que Dios iba a proveer cada mañana. Entonces tenían que estar realmente persuadidos de que no les iba a faltar pan, que no había necesidad de reservar, sino que el Dios Todopoderoso cada mañana iba a dar la provisión. Entonces podemos ver todos estos ejemplos también que se unen en la vida de Jesucristo cuando dice, oh no, sus antepasados comieron maná del cielo, pero yo voy a ser el pan de vida. Entonces vemos la provisión de Dios y vemos todas estas cosas a través del poder de Dios. Lo invisible de Dios se manifiesta en el poder de Él, en lo visible que nosotros podemos ver. Y ese es lo invisible, el invisible. Y se acuerdan, Hebreos 1 realmente une cada uno de estos y dice, porque la fe es aquellas cosas, lo que esperamos, aquello invisible que esperamos. Nuestra confianza, nuestra convicción está en el invisible. Y podemos ver este asunto de fe que Dios nos anima, ¿verdad? En cada uno de estos ejemplos. Y vemos esto. Y dice, por la fe, también podemos ver más adelante, el 30, es por la fe cayeron los muros de la ciudad de Jericó, después de que los israelitas marcharon alrededor durante 7 días. Podemos ver eso que dice, por la fe cayeron los muros. Entonces, porque cuando Dios le dio la instrucción a esto, y esto no fue con Moisés, pero cuando Dios le da la instrucción, cuando Dios da la instrucción, todos ellos tenían que creer de que Dios había dado la instrucción correcta y por eso ellos por fe hicieron lo que Dios les estaba diciendo, ¿verdad? Por fe por fe a las palabras de Dios ellos cumplieron cada una de estas instrucciones. Y vemos que los israelitas dieron la vuelta, ¿se acuerdan allá con Josué? Como les había dicho, eso no fue con Moisés, sino cuando él le dice a Josué que iban a posesionar la tierra. Entonces esta instrucción se le da a Josué y le dice qué hacer, ¿verdad? Entonces los muros de Jericó, después de que los israelitas marcharon durante 7 días, entonces podemos ver que todo eso se derrumbó. Y Dios trabaja igual. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él trabaja igual. No ha cambiado. No tiene excepción de personas. Así como trabajó con los demás, así trabaja con tu vida. Así le interesa tu vida. Y así como destruye murallas que antes eran de cuerpo a cuerpo, ahora son murallas de fortalezas para que todo trabaje a tu bendición. Vemos así como sigue narrando, ¿verdad? Cada uno de estos eventos. Y vemos que cuando Moisés tenía 40 años, fue cuando fue llamado, ¿verdad? Él estuvo en Egipto. Y podemos ver que cuando él huyó de Egipto, entonces podemos ver que todo tiene su tiempo. Nosotros podemos ver que todo tiene su tiempo y Dios tiene realmente cuidado de cada uno de nosotros. Y no se trata de la edad ni nada de eso, pero si vemos las etapas de Moisés, cuando estuvo en Egipto, su llamado y todo eso, podemos ver desde pequeño, 17, de ahí a los 40 y debemos ahí a los 80 y todo esto puede ver en Éxodo, así en precisión de los años del llamamiento, pero vemos lo más importante de todo eso, como les decía, no era exactamente la edad, sino de aprender de que también Dios en cada etapa de nuestra vida, en todo el tiempo de nuestra vida, estamos dependiendo de Él y Él va a cumplir todo propósito en nuestra vida. Así que no se agite porque el tiempo pasa, no quiera correr con el tiempo, no quiera ir en contra del tiempo. Todo tiene un proceso de vida, todo tiene un aprendizaje y Dios le ama mucho
y Dios está ahí con usted. Solo tiene que acordarse de que el invisible está de su mano y está a favor suyo, nunca está en contra de usted. Entonces podemos ver todas estas verdades en la vida de cada uno de estos individuos, de que Él estaba muy presente y él realmente en cada etapa de la vida de cada uno de ellos realmente fluía ese amor por cada uno de ellos y ese interés. Vamos asimismo segunda de Corintios 4:17 y podemos ver acá donde repitiendo esto donde dice de que no le importó todo, dejar todo, no le importó renunciar, sino le importó más este asunto de fe. Y podemos ver esto en segunda de Corintios, algo similar, segunda de Corintios 4:17, que dice lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande. Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Estos son asuntos espirituales que nosotros podemos ver, ¿verdad? Podemos realmente considerar esto, ¿verdad? Y dice lo que nosotros sufrimos, cualquier cosa que suframos, ¿verdad? Lo que nosotros sufrimos en esta vida es algo ligero, quiere decir que es pasajero. No solamente porque viene lo eterno y la venida de Jesucristo, sino que tenemos la promesa que Dios siempre nos va a liberar, siempre nos va a dar la salida, siempre nos va a dar la victoria y siempre nos va a duplicar el doble. Esa es la promesa, ¿verdad? Entonces dice, lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, pero pronto pasa. Pero nos trae un resultado con una más gloria eterna, más grande y mucho más abundante. Dice, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. ¿Se acuerdan que hemos estado buscando eso? Entonces la vida abundante no solamente son las cosas que vienen materiales a nuestra vida que nos bendicen, así como la prosperidad material, financiera, etc. Esto es bendiciones que vienen en el reino de Dios. Y esta es la promesa que no nos va a faltar nada. Pero la verdadera vida abundante, la misma palabra lo dice, no es poner la mirada en las cosas que se ven, que es lo material. Con esto no estoy diciendo que Dios no quiere que usted sea bendecido, ¿verdad? Entonces hago estas especificaciones para que no se pierda la visión. Pero lo eterno es lo abundante. Todo lo que se refiere a la salud, todo lo que se refiere a sufrir por Jesucristo en el sentido de vivir, ya no vivir para nosotros mismos, sino para Cristo, y que nuestra mirada esté en Jesucristo, todas estas cosas es la vida abundante. Entonces dice, lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna. Esta gloria eterna es lo más grande y lo más abundante. Usted ahora tiene la capacidad de decir que la vida abundante que Dios dice en su palabra es todo lo eterno, todo el asunto. Acuérdese que Moisés dijo, yo no quiero las cosas materiales, pero quiero los sufrimientos que vienen en esto, que tenía más gloria, más peso de gloria. Y podemos ver en Jesucristo también de que dijo, yo voy a morir y no me importa esta muerte vergonzosa porque me fijo en la vida abundante que va a venir atrás de la gloria y la alegría que viene del gozo de la recompensa. Entonces una vida abundante, hermanos, es realmente la gloria eterna, que es mucho más grande y abundante. Entonces la vida abundante es todo lo concerniente a lo eterno. Tu padre, tu hermano, la sanidad, la fe, estar con Dios, depender de Él, todos los asuntos, la inteligencia, la cordura, todo lo que podemos ver que aún Proverbios nos dice, esa es la vida abundante. Esa es la verdadera vida abundante. Todo lo demás viene en las promesas de Dios. Todo lo demás viene en el reino. Y ¿se acuerdan? Que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando nosotros buscamos esto,
todo lo demás ni siquiera me tengo que preocupar, ni siquiera lo tengo que ver porque viene en el paquete, ya es mío. Ya está disponible, ya está dado. Entonces no me tengo que fijar en eso, ni siquiera es eso lo que refleja una vida abundante, sino porque tengo una vida abundante, que es en todas las riquezas celestiales. En Cristo Jesús, todo lo demás viene en camino. Por eso Moisés sabía este principio, José sabía este principio, todos sabían de que si dependían de Dios y hacían, todo lo demás iba a venir en consecuencia de. Nadie de ellos se fijaba en eso porque sabía de que Dios era lo suficientemente poderoso para tener la provisión, para proveer día a día con abundancia. Pero su mirada no estaba en las cosas que se veían, sino en lo eterno de Dios. Ahí mismo dice, porque nosotros no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras. Todas estas cosas pasajeras, que quiere decir todo lo que vemos, eso va a quedar aquí. Pero lo eterno, lo más abundante y los asuntos abundantes son aquellos que están arriba. Entonces tenemos que tener esta mirada, tenemos que tener este punto donde nuestro valor no se encuentra realmente en las cosas que tenemos, aunque realmente vienen, pero es en lo que somos hijos de Dios. Eso es la mejor, amado, ahora somos hijos de Dios. Y esta palabra, ahora somos hijos de Dios, es el mejor tesoro que tenemos. Entonces, por eso podemos ver que aún Pablo dijo, ¿verdad? Esas palabras en Corintios, donde nosotros podemos ver reflejadas la vida de Jesús con Moisés, ¿verdad? Cuando dice, porque las cosas que se ven son pasajeras, porque Moisés no quiso realmente agarrarse de ser el hijo de la hija de Faraón, y Jesucristo dijo, no, pues aún aunque tenía los derechos, ¿verdad?, por ser hijo. Entonces podemos ver de que no son las cosas que se ven las que nos afirman cuánto nos ama Dios, porque Dios nos ama y las cosas vienen, sino que Dios nos ama y nos ha dado una vida abundante en Cristo Jesús. Usted es hijo de Dios, y ese ser hijo de Dios es lo más abundante en toda esta vida, porque sabemos de que el mundo está en tinieblas y ni siquiera posee el gozo. El gozo es una forma mejor que el dinero, ¿verdad? Porque sin tener gozo nos da vida. Tener paz nos da vida. Entonces, todas esas cosas es una materia abundante, porque si yo no tengo gozo, no tengo salud, porque estoy preocupada. Pero si dependo de Dios, entonces si vemos en una forma más objetiva, no subjetiva, sino objetiva, podemos ver que las verdaderas riquezas están en las cosas invisibles de Dios, y lo demás solo viene. Entonces, agarrar ánimo. La palabra dice agarrar ánimo, mi hijo. Tener confianza en esto, que estoy contigo. El invisible está contigo. El invisible está contigo. Porque el invisible está contigo. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Dios nos habla, y Moisés se aferró a esto. No se aferró a la gloria que él veía. No se aferró a que si él se quedaba como segundo, o como si se quedaba ahí como una promesa futura. No pensó de que eso era el propósito de Dios, sino todo lo contrario. Si no estaba la gloria estaba en el invisible. La misma riqueza estaba en el invisible. Lo demás era pasajero. Entonces podemos ver que la fe depende de Dios, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha revelado, en lo que Dios ha prometido, en quién es Dios. Y que lo invisible de Dios, que es el invisible Dios, lo invisible de Dios, que es el invisible Dios, tiene un peso más grande de gloria, tiene una gloria más grande. Estar con Dios y pelear con Dios, no pelear con Dios, sino que Él esté a la par de usted, no tiene un peso de gloria más grande que su Padre que esté a su lado. No hay una mejor riqueza que Dios a tu lado. Dios, una recompensa firme en tu vida, y es una recompensa que la tenemos a través de Jesucristo, un gran peso de gloria, esta recompensa que nos anima, ¿verdad? Podemos ver estas realmente verdades. Y cuando nosotros vemos esto, vemos la verdad de una vida abundante. Y no realmente tratamos de manipular o cuestionar cosas, sino de decir, wow, Dios, sí es una vida abundante tener un Padre como tú, de realmente de tener Espíritu Santo. ¿Qué mayor riqueza son todas estas cosas? Porque todas las cosas vienen después, ¿verdad?
por las mismas promesas. Pero ver el ángulo espiritual de las cosas que no se ven, poder ver esto. Vamos a Hebreos 11:27 porque este es el versículo realmente clave en la vida por fe en Moisés. La que es por fe, la fe depende de Dios, la fe depende de Dios y podemos ver eso realmente resaltado. Por fe Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo del enojo del rey y se mantuvo firme en su propósito, como si viera al Dios invisible, como que viera al Dios invisible. Entonces su firmeza, su convicción era como que realmente hubiera visto a Dios cara a cara, por decirlo de otra manera. Entonces y su propósito se mantuvo firme como si viera al Dios invisible. Lo invisible de Dios se convirtió visible para él, que era su poder, su amor, que él estaba siempre con él, ¿verdad? Y esa era la mejor recompensa. Nosotros podemos ver eso. Podemos ver lo que dice Timoteo. Vamos rápidamente porque el tiempo se está agotando. Primera de Timoteo 1:17. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, y vemos esto. ¿Por qué es importante este versículo? Así que yo sé de que el tiempo se agota, pero gocémonos en esto. Veamos este versículo clave que se anexa a Hebreos 11:27 y es Timoteo 1, Primera Timoteo 1:17. Y vean cómo este versículo se expresa en otra forma de wow. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible. El invisible, ¿quién es el invisible? Al único sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, como que el invisible esté enfrente de ti. Gloria a Dios. Al inmortal, invisible, el único sabio Dios, sea la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Porque se mantuvo firme en un propósito como que estuviera viendo al invisible. Honor y gloria siempre al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios. Amén, amén. Wow. La fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera, estar realmente convencido de la realidad del invisible. ¿Cuál es la realidad del único, verdadero, inmortal, invisible, al único Dios sabio, al verdadero, el invisible? Estar convencidos en la realidad de lo invisible, porque lo invisible de Dios se hace visible, dicen todos, ¿verdad? Algunos versículos. Y allá nos dijo también de que era mejor lo invisible porque lo invisible es eterno, Dios es eterno. Entonces, todas estas cosas son las riquezas que Dios ha puesto en nuestras manos. Es como tener enfrente a nosotros mismos al invisible Dios, al eterno, nuestro Padre, al que hace todas las cosas visibles, al que hace todas las cosas de acuerdo al poder y al amor. Depender del poder de Dios. Depender 100% de Él. Por la fe, por esta fe. Esta es la fe. Por el sacrificio de Jesús nosotros vivimos, y la gloria que viene y la gloria que ha de venir es por fe también, porque tenemos esto. Entonces vemos estas realidades que Moisés se fue y todas estas cosas que están aquí, ¿verdad? Y él se marchó no porque tenía miedo. Entonces nosotros ahora, cuando vemos que Moisés no tenía miedo porque Dios le dijo no tengas miedo, ahora nosotros ya no estamos en miedo, ya no tenemos un espíritu de miedo, aquel miedo de que, si hacíamos algo, ya Dios no estaría con nosotros, el invisible nos dejaría. Entonces ya no estamos en ese miedo porque tenemos una comunicación, tenemos ese Dios perfecto, tenemos a Dios que realmente se interesa en toda nuestra vida. Y lo primero que dice es no temáis, no tengas miedo. Y Él está ahí, así que no tenga miedo, sino gócese en las riquezas de Dios. Dependa de Dios, dependa de su amor, dependa de lo invisible de Él. No se preocupe por lo que no ve en este momento, sino gócese en el invisible, en el Dios Todopoderoso. Así nosotros podemos ver cómo nosotros podemos ver lo invisible de Él. Por su poder, por todas las cosas. Entonces vemos cómo Dios prepara a cada ser humano, vemos cómo Dios prepara a cada individuo. Así que nosotros podemos ver cómo preparó Dios a Moisés.
Y lo único que Él nos dice es que yo soy el invisible, el que va frente de ti. Depende de mí, confía en mí, yo te amo. Y esta es la señal misma que yo estoy contigo. Yo, el invisible, el único sabio Dios, tu Padre que te ama. Tu Padre que te dice, no temas porque estoy contigo. ¿Quieres una señal? Yo soy tu señal. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Padre invisible, aquel que realmente te interesa cada segundo de tu vida. No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Yo soy el Dios invisible y la única certeza que tú tienes y la confianza que tienes es aquello que no ves que soy yo. Pero yo estoy contigo, yo voy de la mano, yo peleo tu batalla, yo estoy realmente aquí, así que lo eterno de mí, el poder y el amor y la deidad y la fe y todo lo eterno de mí, que traspasa el tiempo, que traspasa lo que ves, yo estoy contigo. El invisible está contigo. Va de tu mano. No te dejo y siempre estoy contigo. Esta es mi señal, que yo estoy contigo. Yo soy quien soy y el Dios presente, el Dios verdadero está contigo. Ese yo soy Dios, ese sabio Dios que te ama, el invisible, va a hacer todas las cosas visibles por el poder y amor visible que se hace y se manifiesta en tu vida.